Abran por favor la Biblia en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Este texto para mí, verso 14 en adelante, este texto para mí es, como dije esta mañana, una de las motivaciones más grandes para servir a Dios, para esforzarme, para dar todo lo que pueda mientras esté vivo en esta tierra, para darle a Dios todo lo que pueda. Y de verdad es para mí casi una constante cuando visito una iglesia que no conozco, siempre pienso en este texto, y porque a mí me ha motivado mucho, me sigue motivando. Y mi deseo es motivarles, hermanos, sin conocerles, para todavía hacer más para el Señor, lo más que puedan, antes que venga a buscarnos el Señor. Y dice así, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una parábola. Esta parábola tiene que ver con todos nosotros, porque comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos en un sentido ya ha comenzado, en otro sentido todavía no. Ya lo vamos a ver completamente manifestado cuando el Señor venga. Pero somos parte del reino de los cielos. Y esta parábola nos habla a cada uno de nosotros. La parábola es una historia inventada para resaltar alguna verdad espiritual, para subrayar una verdad espiritual. Y esta parábola está dentro de un discurso muy famoso, uno de los discursos más largos que dio nuestro Señor, que es lo que se le llama el Sermón del Monte de los Olivos, para diferenciar del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Esto también fue en un monte, pero se dice el Sermón del Monte de los Olivos, que es en Jerusalén. El otro Sermón del Monte fue en Galilea, ¿verdad?
Pero todo este sermón que comienza en capítulo 24, necesitamos ver un poquito el contexto. Es muy importante esto. Tengamos paciencia y vean sus Biblias a medida que les explico algo. Noten, este sermón largo comienza en capítulo 24. Están en Jerusalén y están, por lo visto, junto al templo. El sermón del monte, el monte de los olivos es al lado, saliendo de la ciudad de Jerusalén, ahí al lado. Y el Señor, estando ahí, señala el templo porque se veía. Y dice, ¿ven ese edificio? Les digo que de cierto no va a quedar piedra sobre piedra de ese edificio. Y eso es algo, para un judío era algo impactante. Y los discípulos que estaban con él se impactaron. Capítulo 24 dice eso, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que dice en el verso anterior, ¿sí? Que no va a quedar piedra sobre piedra en el templo, que era algo realmente raro, que iban a destruir Jerusalén y el templo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Verso 3, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos quieren saber dos cosas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales va a haber de que va a suceder esto? Y entonces el sermón empieza en el verso 4 y el Señor Jesucristo, a hablar primero de las señales. Y ustedes no sé si tienen la Biblia en rojo y en negro, pero ustedes ven que empieza a estar todo rojo, pues empieza a hablar él solo, el Señor Jesús solo. Y empieza a hablar de las señales primero. ¿Qué señales habrá de que estas cosas van a suceder? Y avanza y avanza y avanza los versículos hasta que llega al versículo 36. Y en el versículo 36 del capítulo 24 empieza a hablar de cuándo van a suceder estas cosas. Y ahí empezamos a notar algo que llama la atención. Y si usted lo lee en casa de nuevo, ahora yo les voy a subrayar algunas cosas, enfatizar, pero usted va a ver que hay palabras que se repiten todo el tiempo. Y las palabras que se repiten todo el tiempo es que el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. El Señor va a subrayar ahora, ya dio las señales, y ahora cuando va a explicar de cuándo van a suceder estas cosas, lo que el Señor está diciendo es que la venida, su venida, es incierta. Nadie lo sabe con certeza. Nadie sabe con seguridad cuándo va a ser. Puede ser en cualquier momento. Por eso él va a subrayar que es incierta y es inminente. Puede ser mañana que venga el Señor. Y por eso subraya el Señor, debemos velar, lo repite varias veces, debemos velar y estar preparados. Porque nadie sabe bien cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Noten, yo voy solo salteándome algunos versículos, quiero que ustedes vean esto. Verso 36, pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ven? Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es un énfasis, ¿verdad? Ya van 3 veces que dice lo mismo. No saben, nadie sabe, pero por eso tienen que velar, tienen que estar preparados, tienen que estar atentos. Puede venir en cualquier momento. Y entonces comienza a contar 3 parábolas el Señor. Una cortita de 2 siervos, los siervos injustos, llamémosle así. Después la parábola de las 10 vírgenes y finalmente la que acabamos de leer, la parábola de los talentos. En las 3 parábolas nos enseña cómo velar y cómo estar preparados. Para eso cuenta estas 3 parábolas. En las 3. Noten ustedes, solamente escaneamos un poquito y después avanzamos. Noten la primera parábola, verso 45 en adelante, dice el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Lo que está explicando. Y el siervo malo dice, en el verso 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y entonces empieza a golpear a las personas que debía cuidar. Total, el Señor no viene. Se fue, anda a saber cuándo viene. Ahora, mientras Él no esté, yo hago lo que quiera. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Ven el énfasis? Y lo castigará duramente, dice. Y entonces en el capítulo 25, verso 1, empieza con otra parábola de las 10 vírgenes.
que están esperando que pase el novio y tienen lámparas con aceite, pero pasa algo inesperado. El Señor o el novio que están esperando tarda en venir, más de la cuenta. Verso 5, 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ven de nuevo? Tardado el esposo. Y el verso 13, la conclusión de esa parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Notan cómo desde el verso 24-36 hasta ahora solo está hablando del mismo tema? Y ahora empieza la parábola de los talentos. Y de nuevo enfatizan la parábola de los talentos, que el Señor se fue lejos, lo cual significa que va a demorar en venir. Y después dice, luego de mucho tiempo, volvió el Señor. Ya lo hemos leído eso, ¿verdad? Verso 19, 25-19. Después de mucho tiempo vino el Señor a pedir cuentas a los que les había dado los talentos. Pueden ver la continuidad de este énfasis. Todo comenzó con las preguntas de los apóstoles. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrá del fin? Habló de las señales y entonces cuando contesta cuándo dice, no lo saben. Por eso tienen que estar siempre atentos. Cada día puede ser, en cualquier momento. Pero puede pasar que el Señor venga antes de lo que ustedes piensan o que se demore demasiado. Eso es lo que puede pasar. Y la iglesia cristiana, desde que el Señor ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, hasta ahora siempre los fieles hemos creído que el Señor puede venir en cualquier momento. Y eso afecta nuestra actitud. Y ha habido también siempre una lucha, lo vemos aún en el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, no va a venir nunca. ¿Se acuerdan en Pedro que dice? Que algunos lo toman por tardanza, la paciencia del Señor la toman por tardanza y ya ni lo esperan más. Segunda Pedro, capítulo 3. Y otros piensan que ya el Señor viene ya y vendieron todos, Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 también. Pensaron que ya venía y ya iban a comer a la casa de los vecinos porque no tenían nada para comer, porque habían vendido todo. Y es una tensión para nosotros los cristianos. Ver que el Señor prometió que venía en cualquier momento, pero parece que se va a demorar un montón. ¿Verdad? Pero tenemos que velar y estar preparados. Y como yo decía, estas tres parábolas nos enseñan cómo velar y cómo estar preparados. La de los dos siervos nos enfatiza en la obediencia. Tenemos que velar y estar preparados con expectativa, obedeciendo, porque puede venir en cualquier momento. Y no me gustaría a mí ni a usted que nos encuentre el Señor alejados de Él y haciendo cualquier cosa. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de la paciencia. Tenemos que esperar con paciencia a nuestro Señor. Y la parábola de los talentos, que es la que vamos a ver, nos habla de la fidelidad. La fidelidad. Nosotros estamos preparados para la venida del Señor en cualquier momento si mientras Él no viene estamos trabajando con diligencia para el Señor. Eso nos hace estar preparados. Mientras el Señor no viene. Cada día que el Señor no viene es un día más que tenemos para servirle a Él con diligencia. Y eso nos hace estar preparados para su venida. La manera de estar preparados, esperando el regreso de nuestro Señor, es utilizando, eso es lo que dice la parábola de los talentos, utilizando todos los recursos que Él me ha dado para servirle a Él. Esa es la manera de estar preparado. Todo lo que Dios le dio a usted, Dios le regaló algo a usted, usted es una pieza única en el reino de Dios. Dios le ha dado a usted talentos únicos, que no me los ha dado a mí. Y la manera de esperar al Señor fielmente es estar usando eso que Dios le dio a usted para servirlo a Él. Fijémonos ahora sí en nuestra parábola. En primer lugar, y de nuevo, habla de nosotros. Pero analizamos estos tres hombres, tres siervos que nos representan a nosotros. Y entonces podemos decir con certeza, mirando a estos tres siervos, que cada uno de nosotros recibe algo para administrar. Cada uno de los que están en el reino de Dios reciben algo para administrar. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y esto subráyenlo, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y se fue lejos. Eso de que se fue lejos implica que va a demorar en venir. Otras parábolas, la de las vírgenes y esta es que demoró mucho. La primera de los siervos injustos es que vino antes de tiempo. Pero acá está claro que va a demorar mucho. Cuando dice que llamó a sus siervos o le dio a estos siervos estos bienes, enseguida al leer la palabra siervos podemos cometer el error de imaginar a 3 campesinos, 3 personas, 3 peones, decimos en Argentina, 3 gauchos en Argentina o 3 personas de campo para que, le da un poquito a cada uno para que trabaje. No. Nos damos cuenta por la cantidad de recursos que este hombre le da, estos siervos son gerentes, son administradores, son personas de mucha confianza, son como managers, dirían en Estados Unidos, como si fueran los gerentes de grandes compañías, porque este hombre les confía un montón de cosas, les deja a cargo de todos sus bienes, eso es lo que está pasando acá. Y les confía, dice acá, talentos. Estos hombres, como si al irse el hombre lejos, les da la representación legal, digamos así, de todos sus bienes. Mientras este dueño de todo, este señor, estaba lejos, ellos podían firmar, comprar, vender, negociar, atender todos los asuntos, en nombre de su señor. Esto es lo que son ellos, son como capataces de todas las cosas de su señor. Y les da a cada uno distintas cosas para administrar o distinta cantidad de recursos para administrar o de bienes o de dinero, de acuerdo a su capacidad. El Señor conocía muy bien a estos administradores y dice, bueno, este hombre es muy listo, es muy trabajador, es un hombre como Hugo, por ejemplo, de acá, y a este le voy a dar, a Hugo le doy 5 talentos, porque este no se va a quedar cruzado de brazos, seguramente, ¿verdad? Y a otro le doy 2, porque sí es trabajador también, pero no es tan listo. Y a otro le doy 1, porque ya lo conozco, pero bueno, le voy a dar también porque confío en él. A cada uno según su capacidad. Pero de nuevo, no se pierdan en el detalle que un talento, nosotros hoy en nuestro idioma español pensamos en un talento y decimos qué talento que tiene para tocar el piano, qué talento para la guitarra, qué talento para jugar al fútbol o lo que sea. Lo usamos como sinónimo de habilidad, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia un talento es una medida de peso. Inicialmente un talento en la Biblia era un tamaño de algo, lo que pesaba. Y bueno, no eran muy exactos en aquella época, entonces los arqueólogos han descubierto que un talento una roca de un talento era una roca que pesaba entre 26 y 52 kilos. Nosotros lo vemos en Apocalipsis, capítulo 16, verso 21. No lo busquen. Apocalipsis 16, 21 es una de las copas de la ira de Dios y dice que cayó un granizo sobre esta tierra en el fin del mundo. Y el peso de cada piedra de granizo era de un talento. Imagínense qué granizo. Mínimo 16 kilos cada piedra que caía. Y nos dice ahí que ese granizo mató personas. Es Dios juzgando la tierra. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la medida de talento pasó a ser una medida de dinero, de cantidad de dinero. Por eso llamamos al dinero peso, un peso, porque el dinero antiguamente se pesaba. Entonces un talento, imagínense ustedes, si un mínimo un talento son 26 kilos, imagínense ustedes pesar dinero y que pese 26 kilos, monedas, ¿verdad? El equivalente de un talento son 6.000 denarios, un denario era una monedita chiquitita así, 6.000 denarios era un talento. Pero un denario, nos dice la Biblia en varias partes, que era el sueldo de un jornalero de un día. Una persona por día de trabajo ganaba un denario. Si un talento son 6.000 denarios, entonces un talento es el equivalente a 6.000 días de trabajo. 6.000 días de trabajo, hermanos, son 20 años de trabajo. 20 años de trabajo, un talento. Así que el que menos recibió acá, recibió el equivalente a 20 años de trabajo, el equivalente a 96 millones de pesos chilenos.
Eso más o menos es 20 años de trabajo. 96 millones de pesos. Piense por un momento. Estamos hablando del que menos recibió. Más o menos el equivalente a 2 casas. Administrame esto. Mucho dinero. 20 años de trabajo. Y el que recibió más, 5 talentos, son 100 años de trabajo. No es poca cosa. Demasiado es. Y se fue lejos este hombre. Y bueno, el que recibió 5 se puso a trabajar con eso. Y así cada uno de ellos trató de hacer algo con eso. El punto ahora es entender que cada uno de nosotros recibe algo para administrar, de acuerdo a su capacidad. Ese es el punto. En segundo lugar, nos dice esta parábola, cada uno de los que recibe algo para administrar hace lo que quiere, o digámoslo de otra manera, tiene libertad para hacer con eso que recibió lo que mejor le parezca. El amo no le indica acá lo que tiene que hacer. Le da, le confía sus bienes y los deja que cada uno haga lo que le parezca de acuerdo a lo que a la responsabilidad que cada uno siente. Y unos vemos acá, trabajan y otros no hacen nada. Y eso es el punto acá. De nuevo, una parábola pensando en nosotros. Así es el reino de los cielos. Algunos trabajan mucho y otros no tanto. Y dice acá, verso 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los 2 primeros se dice que negociaron con lo que recibieron de su señor. Empezaron a hacer negocios. La palabra negoció está en un tiempo continuo. La idea es que estuvo todo el tiempo negociando, no que invirtió en algo y se sentó a descansar. Compró, no sé, le dijeron, no, está bueno, no sé, comprar metal, va a subir el precio. Bueno, compró metal y se puso a atender sus cosas. No, la idea es que estos hombres estuvieron todo el tiempo que su amo estaba lejos haciendo algo, trabajando para su amo, trabajando para su señor. De pronto, con sabiduría, no sé, duplicaron la cantidad, imagínense. De pronto compró ganado, compró semillas, invirtió en esto, invirtió en lo otro, en algún negocio, no sé, no sabemos. Compró animales, no sabemos nada. No importa, el punto acá que quiere subrayar la parábola es que estos hombres estuvieron todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo. Sin descanso. Ellos eran simplemente siervos. O sea que la ganancia de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, no la iban a recibir ellos. Era para su Señor que lo hacían, no para ellos. Pero ellos sentían de pronto gratitud, amor para su Señor y estaban agradecidos porque se les había confiado lo que se les había confiado, que no es poco, y dijeron, bueno, esta es la oportunidad de mi vida. Voy a hacer todo lo que pueda para beneficiar al Señor que tanto me cuida, que tanto me ha confiado, que tanto me quiere. Yo quiero retribuirle con mi trabajo. Y lo hicieron. Pero el tercer siervo no se puso a trabajar para su amo, sino que hizo un pozo y guardó una cantidad de dinero, no sé, me imagino yo grande como este púlpito. 50 kilos, 20 kilos, no sé, de lo que sea. Lo escondió, lo guardó. Una bolsa llena de monedas, la escondió. Y uno dice, bueno, qué raro. Bueno, en esa época no era raro. En esa época así hacían con el dinero, muchas personas. Porque en esa época no había la seguridad que tenemos hoy. Y a veces naciones extranjeras venían y arrasaban con todo, invadían, mataban, violaban y robaban, por supuesto. Y la manera cuando se corría la noticia de que estaban viniendo el ejército del norte, etcétera, a matar, a conquistar, las personas, el amo, el padre de familia, ¿qué hacía? Hacía un pozo, guardaba todo y se iba. Y que rompan lo que quieran romper. Está bien, nos vamos. Y cuando vuelva la paz, volvemos. Y yo sé dónde lo escondí, yo busco y ahí está. Era común, por eso estaba también el tesoro escondido, ¿se acuerdan? El hombre que compra el campo y encuentra un tesoro. Había tesoros escondidos por todas partes. Porque era la manera de proteger las cosas de uno. En vez de irse con las cosas, porque los caminos tampoco eran muy seguros. Si yo me iba con el dinero, con mi familia escapando por un camino, ahí me robaban también. La parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Así era el mundo de aquella época. Así que este hombre cavó, lo guardó y
otra vez, pensemos que demora mucho tiempo en venir el Señor. ¿Cuánto le habrá llevado a hacer ese pocito a este hombre? ¿1 hora, 2 horas? ¿Y qué hizo el resto del tiempo? Lo que él quiso. Cuidó sus animalitos, no sé, hizo sus negocios propios. Este trabajó para sí mismo, no para su Señor. O se fue a pescar, o no sabemos qué. De algo tendría que vivir, tendría sus cositas personales para hacer. Se dedicó a su propia vida, a su vida egoísta, a sus intereses, no a los intereses de su Señor. Eso es lo que vemos acá. Lo que sí sabemos por lo que viene después es que este hombre es un hombre malvado. Así le dice su amo, inútil. Entonces, enseguida nos damos cuenta que este hombre no hace lo que debe hacer. Un siervo al que se le confía lo que se le está confiando a este hombre. No es poco, como dijimos. El equivalente a 2 casas. Mucho dinero. Bueno, cada uno entonces recibe algo para administrar, cada uno de nosotros. Esto habla de nosotros. Cada uno recibe algo para administrar. Ya vamos a hablar de nosotros. Pero queremos terminar de explicar esto. Cada uno de nosotros recibe algo para administrar. Cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera con eso que recibió. Y en tercer lugar, cada uno de nosotros dará cuentas de lo que hizo con eso que se le confió y será retribuido por su fidelidad a su Señor. Dice el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, me imagino la felicidad, aquí tienes, Señor. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Millones de pesos. Millones. Es el equivalente a 10 casas, si seguimos lo que habíamos mencionado en lo que vale hoy acá las cosas, ¿verdad? Pero parece que lo importante no es eso. ¿Por qué digo que lo importante no es eso? Porque nos damos cuenta algo que enseguida llama la atención de esta parábola. Es que el amo le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y enseguida viene otro siervo que había tenido solo 2 talentos. Y le dice, Señor, acá están tus 2 talentos, he ganado 2 talentos más sobre ellos. Y el amo le dice exactamente lo mismo. ¿Por qué dice exactamente lo mismo? Porque lo que importa no es la cantidad, sino la actitud. Ambos tuvieron la misma actitud de hacer lo mejor que pudieron con lo que se les había confiado. Eso es lo que evaluó su amo. Y les dice exactamente lo mismo, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que valoró el amo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hace una distinción con ambos. Hizo una distinción a la hora de darle a cada uno distintos talentos, distintos recursos para administrar, pero a la hora que cada uno viene a dar cuentas, lo que se valora es el esfuerzo que cada uno puso, la fidelidad, la actitud, la intención de estos hombres fue exactamente la misma. Cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que se le confió. Pero tristemente no es así con el otro, ¿verdad? Ambos, de los 2 primeros, ambos hacen el mismo esfuerzo o lo mejor que pueden, ambos reciben la misma recompensa. Podemos pensar, y ahora vamos a profundizar en eso, pero es una recompensa, yo digo, triple. Alabanza de su amo, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Sí? Mayor responsabilidad, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mayor intimidad, entra en el gozo de tu Señor. Y eso implica, tengo una fiesta preparada acá, vení a cenar conmigo, vamos a celebrar, sentate a mi mesa, por lo que has hecho conmigo. Por ese, has demostrado todo este tiempo que yo estuve lejos, que a vos te importa mis asuntos. Vení y disfrutá conmigo, con mi familia, entra en el gozo de tu Señor. Hermoso, hermoso. Pero bueno, viene lamentablemente el otro. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, y noten cómo rinde cuentas este desgraciado. Esto no es la forma de rendir cuentas. Este hombre se victimiza
y en vez de rendir cuentas, empieza a acusar a su señor. Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Cómo duro? ¿Cómo duro? Te di 96 millones de pesos chilenos para administrar y me decís que soy duro. ¿Quién te da una millonada de dinero así para administrar? ¿Qué persona confía en vos? Bueno, no creo que sea una persona tan injusta como dice acá. Te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, que eres un injusto. Eres una persona injusta tú. Siempre estás buscando ganar, siempre estás explotando a los demás, siempre estás sacando el provecho de todos los demás. Miren el concepto que tenía este siervo de su señor, que le confió, lo que le confió. Y entonces dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Todavía como me imagino como diciendo, acá tenés, Señor. Felicitándose, diciendo, mirá, no te robé nada, no disipé nada. Yo no fui como el hijo pródigo que se gastó todo ahí en la vida loca, ni como el otro en otra parábola que administré todo mal. Aunque sea, acá está. Soy un hombre honesto. Y bueno, tuve miedo porque tú eres demasiado exigente. Bueno, este ya sabemos que es un siervo malo y perezoso. Negligente es perezoso. Este es un vago, un hombre egoísta. Y la verdad nos damos cuenta acá, porque así son los perezosos. Las personas, entre paréntesis, las personas perezosas, dice Proverbios, se creen más sabios que 7 que saben aconsejar. ¿Y cómo llegan a creerse tan sabios? Es porque su vida es una excusa constante. Las personas perezosas viven inventando excusas. Y de tanto inventar excusas creen que son sabios. Siempre tienen un argumento, siempre un argumento, siempre un argumento. Y este hombre viene acá con un montón de excusas, que por supuesto son mentira. El hombre no es injusto. El hombre no es así como dice acá, un hombre duro. Es toda una mentira, es una excusa para esconder la negligencia que él tuvo de no hacer absolutamente nada. Porque nadie honesto, como decimos en Argentina, con una mano en el corazón, puede decir que cuidó los intereses de su señor si estuvo tirado panza arriba en una hamaca paraguaya con un coco, mientras su señor se fue lejos. No puede ser. No me vengas con ese cuento. Por eso el amo le dice, ¿así que me tuviste miedo? Aunque sea hubiera llevado el dinero al banco para que me dé intereses. ¿Por qué lo enterraste? Es mentira. Respondiendo su señor, verso 26, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? O sea, miren qué interesante, el amo le dice, ¿así que vos pensás que yo soy así? Ok, te lo tomo. Vos decís que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ok, entonces, si ese es el caso, si vos pensabas eso y vos tenías tanto miedo como decís, hubieras ido al banco y hubieras puesto el dinero en el banco. Y según algunos estudiosos, había una forma de banco en aquella época que daba intereses. Le hubiera dado por lo menos el 12% de interés, según nos dicen los arqueólogos. Por lo menos. Y no es poco en esa cantidad de dinero, es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero no se lo cree. El amo no se lo cree. Y entonces enojado dice, quitadle pues, verso 28, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Esta frase se repite en otras parábolas. Y es uno de los así llamados principios del reino. Ahora volvemos a ese tema. Y al siervo inútil, verso 30, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto, así terminan algunas parábolas que empiezan diciendo el reino de los cielos es semejante a, y empieza toda la historia ficticia, y termina con una mención al infierno. Por supuesto que ningún amo de ningún va a tirar a alguien al infierno, ¿no? Entonces algunos incrédulos, estudiosos incrédulos, dicen, bueno, lo tiró, era de noche y lo tiró ahí fuera al campo de noche para que pase frío. No, porque acá dice allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una referencia al infierno.
Y esto es una pista que nos da la parábola de que este hombre, esta actitud de este hombre es la actitud de un falso creyente, que en un sentido está en el reino de Dios, pero no es parte del reino de Dios. Jesús ya había dicho que el reino de Dios es semejante a un campo donde hay trigo y hay cizaña. Y después la explica la parábola, que en el reino de Dios, digamos en la forma visible del reino de Dios, en esta tierra hasta que el Señor venga, hay una mezcla. Las iglesias son un conjunto mixto, digamos así, de verdaderos creyentes que aman a su Señor, que están agradecidos por lo que el Señor ha hecho, y de creyentes profesantes, que están a ver si pueden sacar alguna ventajita, algún beneficio, pero en realidad su corazón no está. Como decía Dios, ¿no? Este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este hombre de labios seguramente habrá profesado cierta lealtad a su amo, por eso el amo le confió todo eso, pero en realidad en su corazón, al final se deschavó acá, se reveló que el hombre estaba dispuesto a pensar cosas malas aún de su amo, y que era un egoísta, un hombre inútil, negligente y malo. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí vamos a nosotros. Acá terminó la parábola. Y acá tengo una lista de al menos 7 aplicaciones que tenemos para nosotros. En primer lugar, digo, a todos en la iglesia de Cristo se nos ha confiado un tesoro. A todos. Un tesoro. En sentido figurado, por supuesto. Nosotros sabemos, leyendo la Biblia, que se nos ha dado dones espirituales. Pero el concepto de la parábola es mucho más amplio que el de los dones espirituales. Por eso llamamos talento a cosas que no son dones, ¿verdad? Pero sí son cosas que Dios nos ha dado. El dinero que usted tiene es, de alguna manera, algo que Dios le ha confiado a usted. El tiempo que usted tiene. Yo conocí al Señor a los 17 años. Hay personas que conocen a Dios como el ladrón en la cruz 3 horas antes de morir. A mí se me confió hasta ahora más de 30 años para servir al Señor. Al ladrón se le confió 3 horas, nada más. Es un talento, ¿verdad? Es un gran recurso, demasiado para administrar. Y lo mismo a cada uno de ustedes. Yo tengo la habilidad de hablar español, como un argentino, pero español al fin, ¿verdad? Usted también. Yo lo considero un talento eso. Yo lo considero un talento. Cuando estaba en Estados Unidos, me ofrecieron quedarme en Estados Unidos para servir en otra iglesia, en otro lugar, con otras personas. Yo dije, no, yo quiero ir a Argentina. ¿Y por qué? Porque yo hablo argentino. Porque yo hablo argentino, por eso quiero ir a Argentina. Porque un misionero americano está 10 años tratando de aprender español y a veces ni siquiera lo logra, o no lo hace muy bien, ¿verdad? Y se esfuerza un montón y gasta un montón de recursos para poder ir a un país que no es el suyo, y que alguien lo trate de entender y no lo entienden bien. Y yo ya de nacimiento Dios me dio la posibilidad de aprender español. Entonces yo puedo usar eso para servir a Dios. Y yo quiero usar eso para servir a Dios. Lo quiero usar en donde no hay barreras. Yo puedo servir, si yo estoy en Argentina y acá mismo, yo puedo hablar sin barreras acá. Y otras personas no lo pueden hacer. Y yo lo considero algo de lo cual debo dar cuentas un día. Y usted también, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad, por los padres que Dios me dio, de estudiar primaria, secundaria, terciario y universidad. Yo tengo que dar cuenta de eso. Tengo que dar cuenta. En mi casa, desde que yo soy niño y recuerdo, había más de 300 libros en mi casa. Muchos libros. Y fui inducido a leer desde muy chiquitito. Y seguí leyendo y a mí se me confió un montón. Bueno, ahora ni hablar. Que fui a prepararme y yo hice la cuenta de todo lo que se gastó, o en parte de lo que yo me esforcé, parte de lo que alguien me regaló, me ofrendaron, etcétera, etcétera. $500.000, $500.000 se gastó para prepararme a mí. Y yo tengo que dar cuenta de eso, por supuesto. No puedo quedarme en casa disfrutando de Netflix. No puedo hacer eso. No puedo. ¿Qué es Netflix? Es algo para ver videos en la televisión. El canal de cable, DirecTV o lo que sea. No puedo. Y usted ha recibido algo. ¿Sí? Usted
de pronto es un hombre de campo. Y usted va al campo y las personas del campo a usted la escuchan. Y si yo voy, se ríen de mí. Probablemente. Acá, en esta zona. Es muy probable. O se burlen de cómo yo hablo, de que soy yo, y me van a ver a lo mejor un hombre soberbio, no sé. Pero usted no. ¿Verdad? Y acá de pronto Mirja es enfermera y es un talento que Dios le dio, en un sentido. Porque ella puede estar con personas que están a punto de morir, yo no puedo estar ahí. ¿Verdad? Y así cada uno. Sería en vano tratar de mencionar todas las opciones posibles, pero piense su habilidad, su tiempo, el idioma, las circunstancias de su vida, sus relaciones. Aún si usted de pronto tiene un accidente, como algunos han tenido, y he conocido esta semana, y usted de golpe tiene posibilidad de conocer a varios cirujanos, eso es una oportunidad que Dios le está dando, que no la tengo yo ni la tiene muchos de nosotros. ¿O no? Tener la Biblia, conocer la Biblia, tener el Espíritu Santo, haber sido entrenado en las cosas del Señor, eso es algo que no muchas personas tienen en este mundo. Y nosotros sí lo tenemos. Eso es algo que yo lo considero un talento. Escuchen lo que dice un escritor antiguo llamado John Ryle. Dice así este hombre: cualquier cosa por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios, cualquier cosa que nosotros tengamos por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios, es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todo son talentos. Bien dicho, ¿no? Es lo que es, claro que sí. Y cada uno recibió de acuerdo a su propia capacidad o de acuerdo a lo que Dios... Él sabe. Él sabe por qué a mí me permitió estudiar tanto y a otros no les permitió estudiar tanto. Él sabe por qué yo nací en Argentina o en realidad nací en Uruguay y usted nació acá, en el sur de Chile. Él sabe todo, ¿verdad? Y a cada uno se nos dio en forma individual y particular algo. Y de eso damos cuenta cuando estemos delante de Dios. No de lo que no nos tocó. De lo que tenemos. Con eso hacemos lo mejor que podemos. Y el Señor va a valorar, como vimos, la intención suya al hacer lo que hizo, dentro de lo que pudo hacer. Yo no puedo cantar bien, ya lo dije. Y no es por la corbata, es porque no sé cantar bien. Bueno, está bien, pero otros sí pueden hacerlo y lo pueden dedicar al Señor eso. Lo pueden hacer para el Señor, ¿verdad? Claro que sí. Allá en Romanos 12, creo que es el verso 3, dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después se empieza a hablar de los dones espirituales. Es muy interesante, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De nuevo, dándonos a entender que Dios a cada uno le da una medida distinta de las cosas. Bueno, de eso cada uno de nosotros debe aprovecharlo. Entonces, todos en la Iglesia de Cristo se nos ha confiado un tesoro, en un sentido figurado, ¿verdad? Es un tesoro. En segundo lugar, todos en la Iglesia de Cristo mostramos, escuche esto, mostramos nuestro verdadero amor a Cristo por lo que hacemos con eso que se nos confió. Esa es la manera verdadera en que yo muestro que amo a Cristo, que me importa Cristo. No diciendo, Señor, te amo, te amo, te amo. Cualquiera hace eso. Eso es de boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La forma en que usted y yo mostramos que amamos a Cristo es usando todo eso que nos dio Cristo para servirlo a Él, para atender sus asuntos, para ocuparnos de sus cosas. Esa es la manera en que mostramos nuestro amor. Y eso es lo que vemos en esta parábola. El siervo que realmente ama a su maestro procura tomar ventaja de todas las oportunidades que tenga para que su maestro obtenga ganancias, o sea, para edificar su reino, su iglesia, la cual él compró con su propia sangre, sus cosas, no las mías. Y esa es la clave de esta parábola, esa es la gran verdad de esta parábola, que el amor a Cristo se demuestra con nuestro servicio a Cristo, nuestra fidelidad a Cristo, con lo que Él nos confió. Y eso es lo que hicieron los dos hombres, los dos siervos fieles. Le sirvieron de todo corazón. Y eso es lo que hizo el siervo malo, negligente e inútil. No hizo nada.
No hizo nada. No hizo nada malo. Algunos dicen, no, pero yo no hago nada malo. Pero ¿y cuál es la virtud de no hacer nada malo? Eso, una piedra hace eso. ¿Verdad? ¿En serio? Yo no hago nada malo. Y bueno, pero ¿qué haces de bien? ¿Qué estás haciendo para las cosas de Dios? No, nada, yo no. No fuimos creados para nosotros mismos. No, y menos salvados para nosotros mismos. No. Me encanta, y también un texto que me motiva a servir a Dios, 2 Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Versículos 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos estruja, nos aprieta, esa es la idea. No me puede dejar neutro, así como indiferente. El amor de Cristo me empuja, me impulsa. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, dice, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno se da cuenta, no solo que Dios me creó, que Dios me dio la salud que me dio todas esas oportunidades que decimos, sino aparte de todo eso, me dio a su Hijo Jesucristo, murió por mí en la cruz. Él, Dios, se hizo hombre, se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros seamos enriquecidos. Y no solo todas las cosas preciosas que me dio y la hermosa creación que hizo para que la disfrute, sino que me salva a ese costo. Yo no puedo quedar en mi casa con el coco y la hamaca paraguaya. No puedo. Yo no puedo, hermano. No sé usted si puede, pero yo no puedo. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Y bueno, sabía que eras muy exigente y tuve miedo. ¿Qué es? Es que el mundo que hiciste estaba tan lindo, Señor. Pero el cielo debe ser mucho más lindo, hermano. ¿O no? Perdón, les hablo como si los conociera y que acá les hablo en el nombre de Dios, ¿sí? Porque somos hermanos en Cristo, ¿sí? Y servimos al mismo Dios. No quiero ser atrevido, pero sí fiel, digamos, heraldo del Señor, para que el Señor toque su corazón y le anime, porque esto es cierto que estamos diciendo. Y un día yo pienso, estoy seguro, que un día, yo nadaba cuando era joven, y a veces entrenaba un montón y a veces no. Pero siempre, después de una carrera, cuando no podía hacer lo que yo quería, me sentía con un dolor, a veces estaba 2 o 3 días deprimido, sintiéndome un tonto, avergonzado, decir, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué tuve tanta pereza? ¿Por qué falté al entrenamiento? ¿Por qué nadaba y lo engañaba a mi entrenador? Le hacía creer que me estaba rompiendo el alma y no me estaba rompiendo nada el alma. ¿Por qué? Y era una tontera en realidad, vanagloria, porque eso es vanagloria. Pero yo estoy seguro que algunos de nosotros, cuando realmente se corra el velo y veamos de qué se trata todo de verdad, vamos a decir, qué tonta, qué tonto, ¿por qué perdí tantas oportunidades? ¿Para qué malgasté mi vida haciendo tonteras? Cosas que se quemaron, madera, heno y hojarasca, nada, sin valor todo lo que hice. ¿Para qué? Por eso le hablo, con amor y cariño, hermano. Como dice Pablo, no es que busque ningún beneficio, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Qué lindo si usted se despierta, si es que no lo ha hecho ya, y lo que queda de acá hasta que el Señor le venga a buscar, o le lleve, lo usa para lo más que pueda para el Señor, de acuerdo a lo que Dios le dio a usted. No haciendo lo que no puede, lo que pueda, cada uno en su lugar. Pero piense, ore, busque, ore al Señor, ¿qué puedo hacer para ti, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que es especial que puedo con fidelidad hacer para ti, para tu honra y para tu gloria? Para que tu reino se crezca, para que tus cosas prosperen, no las mías. En tercer lugar, todos hemos recibido algo, dijimos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hacemos con eso que hemos recibido muestra qué tanto amamos a nuestro Señor. En tercer lugar, todos en la Iglesia de Cristo debemos rendir cuentas por lo que se nos confió, todos. Dice en Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en el contexto de acá está hablando de no juzgarnos unos a otros. De no yo, mira, ¿por qué? ¿Y por qué yo otra vez vengo acá a trabajar? ¿Y por qué otra vez a limpiar? Y este nunca viene.
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno va a dar cuenta de lo que cada uno hizo. Serví al Señor, hermano, no mires tanto para el costado. De no, porque yo ya vine, yo ya hice, ahora le toca al otro. Es un honor, hermano, hacelo para el Señor. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Hacé lo que más puedas pensando en tu Señor para su gloria, porque sí vas a dar cuenta. Y dice también 1 Corintios 3:8, que recién escuchamos, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice 1 Corintios 3:8. Y verso 13 dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a saber ahí, porque hay cosas que las hacemos que nadie sabe. Solo sabe, dice que ni tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿verdad? Cosas que solo Dios sabe lo que hicimos. Y así se debe hacer porque lo hacemos para Dios. Y ahí se va a manifestar. Algún día vamos a decir, ¡wow! Mirá vos. Yo no sabía que este hombre servía tanto al Señor. No lo sabía, no se notaba. Pero hacía todo para el Señor. Porque yo no sabía tampoco lo que Dios le había dado a esa persona y lo que estaba haciendo con lo que Dios le había dado. Dios sí sabe. Todo sabe. Todos recibimos entonces algo para administrar. Todos lo que hacemos con eso que recibimos, mostramos cuánto amamos a nuestro Señor. En tercer lugar, todos seremos retribuidos. Vamos a rendir cuentas. Y en cuarto lugar, todos seremos retribuidos. Después de rendir cuentas, vamos a ser retribuidos de acuerdo a lo que hicimos. Y yo no digo recompensados, porque acá en la Biblia, en esta parábola no todos son recompensados, pero sí todos son retribuidos. El hombre malo y negligente fue retribuido con castigo, no con una recompensa, ¿verdad? Pero los que hemos servido fielmente a nuestro Señor, vamos a recibir recompensas. Recompensas. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Cuando dice lo oculto de las tinieblas, no está hablando de nada malo ni nada raro, sino de lo que nadie ve. Las cosas que nadie ve, que estamos diciendo, las cosas que vos hiciste en secreto. Y no solo eso, manifestará las intenciones de los corazones. Dios sabe si vos estás haciendo algo para que los demás te vean y te feliciten y te aplaudan, o para el Señor. Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Eso es lo que está diciendo Pablo. No juzgáis nada antes de tiempo. Él sabe para qué lo estás haciendo. Y entonces, dice acá, 1 Corintios, capítulo 4, verso 5, algo asombroso. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo? Sí, que cada uno de nosotros vamos a recibir alabanza de Dios. ¿Cómo? ¿No era que nosotros alabamos a Dios? Claro. Pero una cosa incomprensible, no solo el Señor nos salva, no solo nos da el privilegio de servirle, sino que nos va a felicitar, nos va a Él a alabar a nosotros. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, lo mismo que vemos en la parábola. Bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es una alabanza, ¿verdad? El Señor nos va a felicitar. Yo me imagino que cuando nosotros veamos al Señor, nosotros nos vamos a prostrar ante Él a decirle, Señor, gracias. Señor, te amo. Pero que el Señor me diga a mí, bien, bien Alejandro, bien Iván, buen siervo y fiel. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo. Precioso de pensar eso, hermoso de pensar. Busquen, por favor, un texto que apoya esto también, porque quiero que vean algo asombroso. Colosenses 3:22. Porque acá no habla de pastores. Acá no habla de evangelistas, acá no habla de fundadores de iglesias, acá habla de empleados de trabajos comunes y corrientes. Y está diciendo este texto, ahí lo leemos, que si usted es un fiel empleado en su trabajo y lo hace no para su amo, no para su patrón, no para su jefe, no para el dueño de la empresa, sino para el Señor, usted va a recibir recompensa. Escuche, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis en tu trabajo, en tu empleo,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo? Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de servir a Dios, no estoy hablando yo de venir a limpiar la iglesia solamente, o de salir a repartir tratados, o de hacer algo que organiza la iglesia, sino lo puedo servir también al Señor en la escuela, en mi trabajo, en donde sea que esté. ¡Claro! Ahí es donde servimos al Señor. Si usted empieza a ser el mejor empleado posible, no para agradar a los hombres, no para que le suban el sueldo, no para que lo feliciten o le den el honor de ser el empleado del mes o lo que sea, sino para el Señor. El Señor eso también lo cuenta como servicio para Él. También. Por supuesto que también. Yo quiero servir a Dios, yo quiero mostrarle al Señor que lo amo y quiero servirlo a Él en todas las áreas posibles. Yo trato de ser el mejor hijo que puedo, honrar a mis padres porque el Señor me lo pide, honrar todo lo que pueda porque eso también cuenta. Y quiero ser el mejor estudiante que pueda porque eso cuenta y me esfuerzo para tener una buena nota, no por mi ego o por mi vanidad, sino porque lo hago para el Señor. Porque considero un honor que el Señor me haya concedido que yo pueda estudiar y quiero ser el mejor estudiante posible. Y lo hago para Dios. Y eso va a ser recompensado si lo hago para Dios. ¿No? Y lo mismo siendo padre, siendo esposo, siendo empleado, siendo jubilado, siendo lo que sea, para el Señor, de corazón, siendo abuelo, lo que sea. En donde sea, no solo en la iglesia, donde sea que esté, puedo servir a Dios. Y esto es para mí revolucionario. Esta verdad que está acá transformó el mundo, hermanos. Cuando se redescubrió la Biblia en la Reforma y los reformadores dijeron, usted puede servir a Dios con la pala, mientras yo sirvo a Dios en mi escritorio escribiendo libros o traduciendo la Biblia, usted sea fiel con su pala. Y usted con su espada y en su caballo, sea fiel y Dios le va a recompensar. Y eso transformó el mundo. Eso hizo que las sociedades que tomaron este principio y lo aplicaron fueran asombrosas y progresaran más que ninguna. Más que ninguna. Por eso, y los estudiosos a veces que niegan la Biblia no lo quieren ver, pero por eso tan rápido Estados Unidos llegó de ser un país recién fundado a ser la potencia más grande del mundo. Porque Estados Unidos se fue fundada por cristianos que quisieron agradar a Dios, los famosos puritanos, que escapaban de la persecución de Europa y se fueron ahí y se rompieron el alma, no para ser ricos, sino para honrar a Dios. Y entonces empezaron a generar riqueza, porque obvio, si yo trabajo como para el Señor y no para los hombres, me va a sobrar, hermano, voy a prosperar, me va a ir bien. Porque nadie hace eso. Cuando se va el jefe, todos, vamos a tomar un cafecito, vamos a tomar otro. Ahí viene el jefe, viene el jefe, viene el jefe. Y todos podemos trabajar. ¿No? Y acá dice que no lo hagas para tu jefe. Hacelo para el Señor. Se va el jefe y seguí trabajando. Y el Señor lo está viendo. Y sin querer estás dando testimonio del Señor también, por supuesto. ¿Qué hace este loco? No, este es un cristiano, por eso. Y algún día, en secreto, un compañero de trabajo se va a acercar y te va a decir, che, ¿te puedo pedir algo? ¿Puedes orar, por favor, por mi papá que está mal? Yo sé que vos hablas con Dios. O se te va a acercar alguien y te va a decir, ¿me puedes explicar eso? ¿Puedo ir a tu iglesia? ¿Se puede ir a tu iglesia o es solo para otras, para los que están ahí adentro? Porque ve que está el Señor en tu vida, porque nadie hace eso. ¿Verdad? Bueno, los creyentes recibiremos recompensa. Por supuesto, los que amamos a Dios y servimos al Señor y tratamos de complacer a nuestro Señor, vamos a recibir recompensa. Y permítame, sé que estoy en el límite, pero esto es una cosa, esto es un océano para nadar y me gustaría que usted se vaya a su casa y se acueste, y por favor deje el celular en otro lado, acuéstese y piense en lo que estamos hablando acá. Pero les quiero hablar por un momento de las recompensas, porque esto es precioso. Y el Señor nos ha dejado poca información, yo creo que a propósito, para que lo hagamos de corazón para Él, sin ser interesados en lo que Él nos va a dar. Pero la información es suficiente como para estimular nuestra fe y que lo creamos. Que necesitamos creer que nuestra vida acá en la tierra es más importante de lo que nos imaginamos. A los que sabemos que tenemos vida eterna. Esta no es la única vida que vamos a vivir. Esta no es la única vida.
Mire, el mundo se ha corrompido como se corrompió porque la mayoría de la gente cree que esta es la única vida que hay. Entonces hay que tratar de disfrutar lo máximo, porque no hay otra vida. Entonces disfruta todo lo que puedas. Nosotros no creemos eso, hermano. Hay otra vida. Y no se trata de disfrutar lo máximo en esta, sino de hacer todo lo que podamos para que la otra, que no se termina nunca, y que es mucho mejor que esta, sea mejor. Porque nos empieza a mostrar Dios de nuevo, como en una ventanita no muy grande, pero suficiente, nos está mostrando Dios en su palabra, en varios textos, que lo que hacemos mientras estamos en el cuerpo afecta cómo va a ser la vida, la otra vida. Las personas que sirvamos a Dios en esta vida, se nos va a dar más capacidad de disfrutar la otra vida, aunque usted no lo crea. Delante de Dios somos todos iguales, pero Dios ha decidido que en el cielo cada uno tenga distintas cosas. Y sí lo vemos, y eso es parte de las recompensas. En primer lugar, alabanza de Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel. Hermoso. Hermoso, por supuesto. Es como que te diga, bravo, maravilloso. En algún momento el Señor nos va a abrazar y nos va a alabar, dice. Pero en segundo lugar, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso, de nuevo, nos habla a nosotros, no es un cuentito para animarnos nada más. Si hemos sido fiel acá en la tierra sobre lo que sea que Dios nos confió, se nos promete y se nos muestra en otros textos más claros que cuando estemos en el cielo se nos va a confiar algo más grande todavía. Porque en el cielo no vamos a estar tocando el arpa, hermano. Vamos a estar sirviendo al Señor en el cielo. Sirviendo al Señor. Busque si quiere Apocalipsis 22:3. Porque ahí dice, y sus siervos les servirán. Nosotros somos sus siervos. En el cielo vamos a estar sirviendo al Señor. Pero no todos vamos a estar sirviendo al Señor en el mismo lugar o en la misma función. Va a haber distintos lugares de servicio. Y eso se va a determinar. Al que más le quiso servir en esta tierra, se le va a dar más una posición, un lugar, no sé, un área de responsabilidad más privilegiada en el cielo. Y al que menos le interesó servirlo al Señor acá, pero que sí es salvo, o al que sirvió un poquito, bueno, sirvió un poco, no sé, un poquito de amor nomás, le van a dar algo ahí, no, anda a saber qué, no sabemos, no lo sabemos. Va a estar fenómeno el cielo, fabuloso, maravilloso. Pero por alguna razón se nos promete esto para que nos estimulemos a hacer. Y tendremos la capacidad de darnos cuenta de eso y de disfrutarlo, por supuesto. ¿Lo vio eso, Apocalipsis 22:3? Ahí habla de que vamos a servir a Dios. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Piense, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es un lugar de privilegio, ¿verdad? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no me puedo imaginar que se está refiriendo al Señor, pero es demasiado sorprendente. ¿Cómo que me vas a dar que me siente en su trono? Bueno, sospecho que me va a dar cierta capacidad de autoridad o de manejar algunos asuntos, porque lo conecto con otros versículos. Lucas 22:28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, le dice a los apóstoles. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a los 12 tribus de Israel. Le dice a los apóstoles. Porque fueron fieles, ellos van a tener tronos para juzgar, para gobernar. Lucas 19:17 es otra parábola distinta, muy parecida a la de los talentos, pero distinta, la de las minas. Y tiene el mismo mensaje. Dice, él le dijo, está bien, buen siervo. Lucas 19:17. Por cuanto en lo poco has sido fiel, no dice sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuándo será eso? En su reino. En el futuro. Después que sea examinado, después que rindamos cuenta, ahí se va a decidir, bien hecho, buen siervo fiel. Bueno, anda, ocupate de eso vos. Wow. Se nos da, esta es la información que se nos da. Para mí es suficiente. Para motivarme, como dice Pablo, para hacer un tesoro en el cielo y para decir, bueno, vale la pena. El Señor está viendo. Lo hago para el Señor, lo hago por amor, pero por alguna razón Dios quiso que sepa esto y lo hago por eso también, porque el Señor lo propone.
Yo no lo invento, el Señor me dice, para motivarme, bueno, me motivo yo. Y en tercer lugar, pensando en las recompensas, dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso habla de intimidad. Y permítame decir esto agárrelo con pinzas, digamos, tómelo, pero de nuevo, no creo que el Señor diga estas cosas de mentiritas, digamos así, pero no lo dice del todo claro, de nuevo, para que lo hagamos todo de corazón para Él y por fe. Pero hay algunos indicios de que probablemente va a haber distintas capacidades de disfrutar de Dios en el cielo. No todos lo vamos a disfrutar de la misma manera. No todos vamos a sentir la misma sensación de intimidad exactamente igual. Parece que va a haber diferencias. Algunos estudiosos, eruditos, especialmente en el área de la profecía, miran en las Escrituras, miran que Pablo habla de las coronas, de que de ese tribunal parece que se nos van a dar coronas. No se imagine coronas de oro, sino las coronas de laureles que se le dan a los competidores de las Olimpiadas. Imagínense una medallita que te dan como en la Olimpiada. Y vemos allá en Apocalipsis capítulo 4 que los ancianos dice que sacan sus coronas y las tiran delante del trono. O sea, lo que reciben como recompensa lo utilizan para adorar a Dios, porque en definitiva yo no soy nada, todo lo que hago es por la gracia de Dios. Entonces digo, Señor, toma, esto en realidad es tuyo. Todo el fruto que yo tuve fue porque tú me llamaste, tú me diste, tú me bendijiste un montón y yo solo, a mí no me interesa en realidad tener esto para mí. Yo no voy a ir por el cielo mostrando, mirá la medalla que me dieron. No, el centro del cielo es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces agarro eso que me dio y se lo pongo al Señor Jesús, se lo doy. ¿Y qué pasa si no me dan nada? Y no tengo nada para poner. No tengo nada para, no sé, digo, bueno, adoraré, cantaré, bárbaro, pero, y voy a estar mirando a otro de pronto que está ahí tirando a los pies del Señor todo ese fruto, digamos así. Y yo no tengo nada. Pero los estudiosos, algunos eruditos dicen, pero no puede ser, porque el cielo es una eternidad. Y lo que nos muestra Apocalipsis 4 es un instante de esa eternidad, es un momento. Ponen las coronas y no es que después que la ponen, cuando se acaba, no sé, esa ceremonia, la agarran de nuevo y al otro día la ponen otra vez, y al otro día la ponen otra vez, y así toda la eternidad poniendo la corona, no. Me imagino que no, imposible. La pondrán una vez y listo, ¿verdad? Entonces, por favor, piensen esto. Entonces, no es algo, no estamos pisando sobre seguro, pero está bueno pensarlo. Entonces, algunos eruditos dicen, hay dos textos en la Biblia que son muy inquietantes. Uno es Daniel capítulo 12, verso 3. Si lo quiere buscar, busquémoslo. Sé que estamos con el tiempo, pero está bueno esto, ¿no? La palabra es preciosa, hermano. Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, 3. Miren lo que dice acá, es un libro profético, está bien, no está muy claro, pero sabemos que en Apocalipsis hay mucho de lo que dice acá en Daniel. Y ahora después vamos a ver en otra porción del Nuevo Testamento. Dice acá, Daniel 12, 3, está hablando del futuro. Miren lo que dice el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Está hablando del fin, Está hablando del fin, claramente. Y noten lo que dice el verso siguiente, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Acá dice, hablando del fin, que evidentemente acá está hablando de los fieles, verso 3, de los creyentes, van a resplandecer, dice acá, ¿verdad? Van a resplandecer. Y cuando venimos a la discusión de 1 Corintios 15, vaya por favor ahí, 1 Corintios 15. Esto, de nuevo, es como dice Pablo, ahora vemos oscuramente, como por espejo. Y así nos muestra, es como algo que no está del todo claro. Porque los espejos en aquella época eran un bronce ilustrado nada más, no era un espejo de ahora. Vemos un poco nomás. Pero esto me parece suficiente. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículos 40 hasta el 42. ¿Se acuerdan que esto es la discusión de la resurrección? Los corintios querían saber, ¿y cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Los cuerpos? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Si yo era rengo, ¿voy a ser rengo después que resucite? Si yo era canoso, ¿voy a resucitar canoso? ¿Cómo va a ser? Es una buena pregunta, ¿no? Es una intriga que todos tenemos. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Entonces Pablo empieza a contestar
Y acá en el verso 40 dice, hay cuerpos celestiales, está usando una analogía, ¿verdad? Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Está diciendo, hermano, nada que ver, el cuerpo terrenal es una cosa, el cuerpo celestial va a ser otra. No tiene que ser idéntico. Pero una es la gloria de los terrenales, perdón, de los celestiales, y otra la de los terrenales. Está diciendo, son diferentes y también tienen distinta gloria. Y ahora va a dar una analogía de los planetas. No solo hay diferencia entre el terrenal, el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial resucitado, sino que hay diferencia entre los cuerpos resucitados. Eso entiendo yo acá. Miren. Una es la gloria del sol, otra la gloria de las estrellas y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Acá, noten, empezó diciendo que una cosa es la gloria que tiene el cuerpo terrenal y otra la gloria del cuerpo resucitado, o sea, son diferentes. El cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo en Filipenses 4. Ese cuerpo de humillación ya no tendremos más. Pero cuando hablamos de cuerpos celestiales, Pablo dice que no todos los cuerpos, hablando de los planetas, tienen la misma gloria, tienen distinta gloria. Brillan diferente, resplandecen diferente. Así también será en la resurrección de los muertos. Y entonces algunos dicen, de nuevo, pensando que no es posible que solo la recompensa signifique tirar una corona y ya nada más, que de alguna manera los que en vida buscamos más la gloria de Dios en lo que hicimos, en nuestro esfuerzo, en la otra vida se nos va a dar más capacidad de reflejar esa gloria de Dios. ¿Tiene sentido? Para mí tiene mucho sentido. Y eso a mí me motiva de nuevo, porque no me voy a jactar, porque en el cielo no va a haber pecado. Ninguno de nosotros va a estar, nadie va a sentir envidia ni celos. Absurdo. Vamos a estar todos pensando en el Señor. Pero a mí me fascina pensar que la recompensa que Dios me va a dar a mí es poder glorificar más a mi Señor. Y también me preocupa pensar que puede ser que no me dé ninguna recompensa. Que sea salvo así como por fuego, como dice en 1 Corintios 3. Como raspando, decimos en Argentina. Paso raspando. Y porque sí el Señor me salvó, porque sí confié en Él como mi Salvador y me arrepentí de mis pecados y me aferré solo a su sangre, etc. Pero no tuve frutos. Y estoy ahí en el cielo y yo no sé, de nuevo, no lo sé. Y he hecho una investigación, pero no viene al caso acá, de si realmente en el cielo será posible sentir, aunque sea un poquito de remordimiento, una angustita, algo de por qué no lo sé bien. Yo no lo sé bien. Pero será todo gozo en el cielo. Pero sí, no pienso tanto en si voy a sentir dolor, pero sí gozo. Y entiendo por lo que dice acá, entra en el gozo de tu Señor. Eso es muy, muy, muy intenso. Venía a comer conmigo y para la cultura de aquella época, compartir una comida es algo muy íntimo. Y solo de pensar que por yo ser fiel en esta tierra y por procurar con todo mi corazón que mi Señor sea beneficiado, sea engrandecido, sea glorificado lo más posible, Él más intimidad me va a dar, más capacidad de reflejar su gloria, más capacidad de gozar de Él. Tiene sentido para mí. Mucho sentido. Y me motiva y mucho me motiva. Y me motiva y mi esposa lo mismo y nos animamos todo el tiempo con eso. Y es para animarse, ¿verdad? A los que estamos sirviendo para seguir sirviendo y no bajar los brazos y si podemos servir más. Y a los que no están haciendo nada, por favor, está abierto todavía el enrolamiento. Enrólese y sirva al Señor. Cuanto antes, por favor, no pierda tiempo. Y lamentablemente, con esto termino, existe el tercer siervo malo, negligente e inútil. Y ese claramente no es un creyente. Porque se va al infierno, lo tiran al infierno. Pero ese fue parte del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Ese estuvo dentro de una iglesia. Ese es uno de los que dijo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
No estamos diciendo acá que la salvación es por obras, porque no lo es por fe. Pero si usted puso su fe en el Señor Jesús, si el amor de Cristo le ha salvado a usted, usted debería mostrar alguna señal de emoción, de gratitud, de pasión, de decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Con todo lo que hiciste por mí. Y si a usted no le importa eso, yo le animo de todo corazón, con mucha humildad, pero de todo corazón, por favor, revise si usted de verdad es un creyente. Hay serias posibilidades que no lo sea. A lo mejor usted vino porque era lindo el ambiente, porque era muy sano, porque se dio cuenta, bueno, ¿dónde voy a encontrar una chica como la gente? En el mundo ya no hay, voy a ver en esa iglesia. Y se quedó, porque la verdad que son lindas personas. O a ver si le cambiaba la suerte porque no conseguía trabajo y vino para que oren por usted. Y pensó, porque vio en televisión que la gente que va a la iglesia consigue trabajo y Dios le prospera, y dijo, bueno, a ver si me pasa a mí también. Y se metió. Y un día le cantaron el cumpleaños y dijo, qué lindo, qué linda gente esta, qué hermosa. Y se quedó. Y a los meses aprendió a decir amén, hermano, bendición, y se aprendió los himnos, y parece un cristiano, pero no lo es. No lo es si usted no ama al Señor que le salvó. Y eso se demuestra porque le importan las cosas del Señor, más que la suya propia incluso. En serio. Por eso es tan satánico esto de que pare de sufrir, venga que Dios le va a bendecir y que Dios le va a prosperar. Mentira. Venga a la iglesia porque usted lo que más necesita es a Dios. Eso es lo que necesitamos, a Dios. Y cuando usted encuentra a Dios y se da cuenta que su gran problema no era la prosperidad, la sanidad ni nada, sino era el pecado, y se da cuenta de lo que Dios hizo para resolver su problema de pecado, usted quiere vivir para Dios. Lo que pueda, con lo que Dios le dio, hacer lo mejor que pueda para el Señor, porque usted ama a su Señor, que murió por usted. No está el Señor sentado en un trono diciendo, bueno, a ver, sírvame, podría hacerlo, porque Él es el dueño de todo. Él dejó el trono, vino, murió por nosotros, y ahora la idea es que eso nos debería cautivar, conquistar el corazón para siempre, para que nosotros vivamos para Él de corazón, no por obligación, aunque Él podría obligarnos. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos que por favor, traspase nuestro corazón para motivarnos a servirte de corazón, con toda nuestra fuerza para ser fieles. Y si estamos acá solo para buscar nuestro beneficio, si hay alguien acá en esa situación y confiando, engañándose a sí mismo y falsamente confiando en que ya tiene el boleto para ir al cielo y eso es todo lo que le importa, que por favor tú le ilumines, le tengas misericordia para, por favor, quebrantar su corazón, para que se arrepienta y se entregue de verdad a ti, Señor. Ya no pensando en su beneficio personal, mezquino, sino en lo que de verdad importa, Señor, en la vida eterna, en la salvación, pero sobre todo en la obligación de arrepentirse ante ti, el juez de toda la tierra, en rogarte que tú le perdones, porque todos te hemos ofendido y mucho, Señor. Por favor, ten misericordia y gracias de nuevo por tu palabra, gracias por tus promesas y que tú, por favor, selles en nuestro corazón que la vida aquí en la tierra es más importante de lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el fin, pero a vivir velando y estando preparados para que cuando tú vengas podamos escuchar esa dulce oración. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.